Muy buenos días para todos, hermanos, allí en casa. Qué falta le hace a uno no congregarse presencialmente, completamente. Y como decía nuestro director de alabanza, estamos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo espíritu, obedeciendo el mandato y adorar al Señor, así sea en la distancia. Gracias a todos por sus oraciones, por el equipo pastoral. Han sido días de inmensos desafíos, de tomar decisiones, de tener que escucharles mucho. Muchas gracias por sus oraciones, por nuestra pareja pastoral, Carlos y Janet, los pastor coordinador, su esposa. Gracias por sus oraciones. Él está muy agradecido y él me decía que se siente como si un camión le hubiera pasado por encima. Bueno, por el Señor le ha sostenido y ha sido fiel. Y descansamos en su inmensa bondad, aun cuando tengamos que pasar por esos valles tan difíciles. Muchas gracias a todos y no paremos de orar, no paremos de celebrar, no paremos de confiar en nuestro Señor. Amén. Una de las características principales, la más general de la enseñanza de Jesús es el uso de las imágenes. Jesús usaba muchas imágenes en su enseñanza, algunas conocidas, la metáfora, los símiles, las parábolas, las hipérboles. Y es muy rara la vez en que se encuentre al Señor enseñando solo conceptos, solo ideas y que estos no vayan acompañados de una imagen o ilustración. Creo que en Jesús aplica muy bien ese dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y ponte a pensar por un momento. Jesús no sentencia frases como: si no conoces realmente a Dios, no pretendas guiar a la gente a Él. En lugar de eso, Jesús dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Jesús tampoco dice: examina primero tus grandes errores antes de corregir los de otro. Más bien Jesús dice: sácate la vara que tienes primero en tu ojo para luego quitar la astilla del de tu prójimo. O para hablar de los radicales que debemos ser con el pecado, Jesús no dice: deje de pecar porque es muy grave. Jesús más bien dice que si tu ojo, tu mano te son ocasión de caer, quítatelos. Aún más, Jesús, para decir: no se preocupen, que el Padre de ustedes tiene conocimiento y sabe cuál es su necesidad, Él dice: fíjate en un ave que no trabaja y el Padre le da de comer. Fíjate en un lirio del campo que no tiene que hilar y mira que se viste mejor que lo que pudo haberse vestido Salomón con todo su esplendor. Las imágenes quedan muy fácilmente en la cabeza. Tú recuerdas más fácil la imagen que el concepto mismo. Esta es la razón por la que yo creo que Jesús y aún otros maestros antiguos y modernos utilizan tanto las imágenes. Cuando traes la imagen a tu cabeza, lo aprendido queda allí y es difícil de olvidar. Jesús siempre buscó ilustrar sus enseñanzas con ejemplos, figuras propias de la vida común en Palestina, con lenguaje ilustrativo. Pero ¿por qué es importante combinar la imaginación con la enseñanza? Porque nuestra vida no se da en abstracto. Nuestra vida no se da en ideas simplemente y en fórmulas. Nuestra vida es una sucesión de eventos, circunstancias, personas, lugares, oficios, fechas con las que estamos constantemente en contacto. ¿No le parece a usted? Esa es la vida. La vida es una historia y Dios es el tejedor de esa historia. Dios nos puso en medio de una creación, de una tierra, nos hizo para ser terrícolas, precisamente para relacionarnos e interactuar con la vida misma y con lo que ella nos quiere dar.
De hecho, acá yo me pongo a filosofar un poco. Me pongo a filosofar en esta idea genial en la cual nosotros como seres humanos somos imagen de Dios. Dios creó seres y personas que lo representaran, que fueran una imagen de su dominio, de su amor, de su paternidad, de su orden y su creatividad. Cuando nos vemos entre seres humanos, de alguna otra manera estamos reflejando algo invisible, alguien invisible, a Dios mismo. Jesús contó historias muy bonitas y lo hizo con una gran magistralidad, pero lo que había detrás de la enseñanza de Jesús era la misma voz de Dios, porque Jesús es la misma imagen de Dios. O sea que las historias que Jesús contó no son fábulas, han de ser tomadas en serio. Cada una de las cosas que hizo, que dijo y cómo las dijo, han de ser tomadas muy en serio. Y justamente hoy vamos a abordar una parábola. Y esa parábola va a responder al título del sermón que tengo para ustedes hoy. ¿Usted lo recuerda? ¿A qué se parece un discípulo? Y cuando me estoy refiriendo a discípulo, no me estoy refiriendo a cualquier seguidor de cualquier maestro. Me estoy refiriendo a alguien que se llama a sí mismo seguidor de Jesús y le ha dicho a Jesús: Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Y créame que este no es un texto fácil de exponer. No es fácil de exponer. ¿Sabe por qué? Porque es muy familiar para nosotros. Lo hemos leído muchas veces, pero también es complejo de exponer porque es muy radical. Jesús tuvo que usar nuevamente una imagen para hablar de la seriedad del discipulado. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 6. Estamos terminando el sermón de la llanura. En Lucas capítulo 6 vamos a leer versos desde el verso 46 hasta el primer versículo del capítulo 7. Dice así: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Señor, añade mucha bendición a esta palabra. Danos ojos para vernos dentro de ella, para vernos como esas casas que tú estás construyendo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús concluye el sermón de la llanura cuestionando a sus oyentes. Los está cuestionando por algo que ve y les está ilustrando a qué o a quiénes son semejantes a aquellos que vienen a Él. Es decir, aquellos que oyen sus palabras y las ponen en práctica, contrastado con aquellos que vienen a Él y no ponen en práctica sus palabras. Y Jesús los compara con dos hombres que construyen una casa. Uno lo hace de manera buena y otro lo hace de manera mala. La buena construcción se caracteriza porque su cimiento es establecido sobre roca y al venir las inundaciones permanece estable. No obstante, el que construye mal
Es como el que construye sobre tierra y sin cimiento y sufre pérdida y devastación ante esa misma inundación. Así que yo quisiera esta mañana que analizáramos el texto en su escenario. Vamos a analizar primeramente el texto en su escenario. Eso es lo que vamos a hacer. Luego vamos a analizar la parábola. ¿Ok? Cuando me refiero a escenario, me refiero a la pregunta inicial de Jesús. Luego vamos a ver un poco la parábola. Y luego quiero darle 4 lecciones acerca del discipulado. Si tú apenas estás llegando a la fe, discipulado significa el proceso mediante el cual uno aprende de Jesús y es su discípulo. Eso es discipulado, un proceso de toda la vida. Así que lo primero que tenemos es que Jesús cuestiona a sus oyentes. Gracias. Y a partir de lo predicado hace 8 días, esta es la última de 4 contrariedades que Jesús está confrontando en sus oyentes. La primera es una pregunta retórica también, la pregunta que dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y esto es con referencia a maestros que no teniendo claro hacia dónde dirigen a su discípulo, pretenden que ellos sigan detrás de ellos, en este caso seguir a Dios, y menos los fariseos que no han podido ver que Jesús es Dios entre ellos. La segunda contrariedad es que Jesús señala que estos maestros pretenden juzgar y condenar los errores de los demás sin ver que los suyos son más grandes aún. Yo, por ejemplo, hablaba la semana pasada con una psicoanalista y ella estábamos hablando acerca de la ordenación que tuvimos nosotros hace ya 15 días, ¿verdad? Gracias al Señor. Y ella me estaba preguntando por qué un proceso tan largo y por qué todas estas cosas y lo hacíamos de esa manera. Yo le explicaba, mira, realmente esto es un proceso en el cual otros seguidores de Jesús y un cuerpo de líderes están observando si la vida de uno es susceptible a ser enseñada y aprender, es vulnerable, crece en carácter, es digna de confianza, puede cuidar a otros. Y ella se quedó asombrada y me dijo, ¿sabes qué, Fede? Tienes razón. En mi mundo, en el mundo del psicoanálisis, decía ella, no pretendo hablar mal de los psicólogos, decía, en mi mundo hay mucho payaso, Fede, porque hay personas que salen de la universidad que pretenden enseñarle y dar consejos a la gente, yo no sé de dónde, y ellos no aplican en su vida lo que les enseñaron. No someten su vida al crecimiento que deben hacer, no hacen los cierres que tienen que hacer en su vida para crecer y madurar. Wow, esto me quedó muy en la cabeza. Entonces, uno no puede pretender juzgar en otros sin uno examinarse a uno mismo de verdad. La tercera contrariedad surge de un ejemplo natural. Jesús ilustra que así como se espera que un árbol bueno produzca frutos buenos, o que de un malo se produzcan frutos malos, así las expresiones de la boca, es decir, el trato que tenemos el uno con el otro, evidencia el carácter bueno o malo de una persona. Por último, aquí es donde entramos al texto de nosotros, Jesús está juzgando un hecho particular, una actitud que no tiene sentido, que no parece tener explicación lógica, una contrariedad más. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y es que se esperaría que si uno asiente completamente con los principios que una persona enseña y los adopta como estilo de vida, pues entonces usted va a vivir conforme a eso. Usted va a andar conforme a eso, usted va a buscar caminar conforme a dicha convicción. Pero se espera además que si tú no estás de acuerdo, tú no asientes con la enseñanza de algún maestro, pues simplemente no hay por qué hacerle caso. No tienes por qué seguirlo, no tienes por qué hacer lo que dice. No tienes por qué llevar a cabo su enseñanza. Pero uno no esperaría estar de acuerdo
con un maestro, aceptar su enseñanza y no vivir de acuerdo a ello. Eso sí nos esperaría. Algo así sucedió con una famosa youtuber mexicana que promovía un estilo de vida vegano, de vida saludable. Y oh sorpresa, comía a escondidas carne. No tiene sentido. No tiene sentido. Y no tiene sentido más cuando Jesús está afirmando que ellos le llaman Señor, Señor. La gente que se está congregando para escucharle no solo está reconociendo en Él a un maestro, está reconociendo en Él a un amo. Llamar a alguien Señor, Señor en ese tiempo era decirle que se estaba completamente a su servicio, que lo que esa persona dijera era palabra por la cual uno iba a cumplir y le iba a deber hasta la última lealtad. De hecho, para explicarlo un poco mejor, en el episodio que tenemos después de este, Lucas capítulo 7, versos 2 al 10, está hablando de un centurión que le pide a Jesús, que le manda a pedir a Jesús que sane uno de sus siervos. Y el centurión ve la autoridad de Jesús, la entiende que Jesús es alguien que dice y hay que hacer. Y él le dice, Señor, mira, solamente di la palabra. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo autoridad. Y lo que yo diga como Señor de ellos, ellos lo hacen. Jesús está reclamando para sí con esta pregunta una entrega y lealtad completas del ser a su voluntad. Pero de hecho el término Señor, Kyrios, es un término que los judíos y el Nuevo Testamento usa para referirse a Dios. Y es muy interesante esto porque esta pregunta, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no dicen lo que yo hago? Parece tener un eco que reverbera más allá de los tiempos mismos de Jesús. Es una pregunta que Dios mismo le ha hecho a su pueblo desde hace muchos años, cientos de años. Mira Malaquías capítulo 1 verso 6, la pregunta con la que el Señor cuestiona a Israel y Judá. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Los actos de estos sacerdotes no reflejan la relación de paternidad y señorío que dicen tener de parte de Dios, pues no están ofreciendo los sacrificios que Él les ordena que hagan. Pero Isaías 29 también es citado en los evangelios, dice: este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Así que para los israelitas, para los judíos, no hay una relación directa entre lo que profesan con sus labios acerca de Dios y lo que hacen. Para Israel, Dios se había convertido en un Dios más, en una ficha más con la que pretendían llenar el rompecabezas de su vida religiosa. No era quien determinaba su vida entera, era para su vida religiosa y ya. Pero quien mejor expresa las palabras de Jesús es otro profeta, Ezequiel, capítulo 33. Escucha. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra del Señor.
y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, verso 32, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene voz hermosa y toca bien su instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿cómo es que lo ven las personas que se congregan a escuchar su mensaje? Así es la forma en cómo están tratando a Dios a través de su profeta, y en este caso a Jesús, el cantante de moda. Alguien que los entretiene, los emociona, dice y hace cosas que merecen el aplauso, todos los likes del mundo, y fruto de esa emoción entonces la gente grita y se mete a todos sus contenidos en redes sociales, se suscriben a sus canales y redes, cantan las canciones a todo pulmón, pero de ahí no pasa. Que Jesús sea solamente un asunto para cumplir religiosamente, venir a las celebraciones los domingos, conectarnos, no nos las podemos perder porque a Dios hay que cumplirle. ¿Cómo así? Un momento. Demos el diezmo, porque Dios dijo que teníamos que dar el diezmo, cantemos, pero eso sí, que Jesús no me venga a decir que si adopto sus enseñanzas entonces me van a perseguir y a rechazar. Que si soy pobre espiritualmente entonces soy afortunado. Que deje de vivir por el éxito y el elogio de los demás. Que no me venga a decir que tengo que amar a todo el mundo de manera voluntaria, desinteresada e incondicional, como decía Juan José, y así sea la persona que más daño me ha hecho. Que deje todo y lo siga. No sé, Señor, mejor sigamos cantando y nos gozamos en tu salvación. El hecho de que tengamos simpatía por Jesús no nos hace sus seguidores, al menos en como la Biblia entiende a un seguidor. La respuesta implícita en la pregunta de Jesús es que en vano le están llamando Señor, Señor con dicha actitud. De esta manera, y en segundo lugar de este análisis, el Señor quiere dejar de manera clara a qué o a quién se parece un discípulo suyo. Jesús está observando a esta gran multitud que ha venido a verlo. Lucas dice que habían muchos de sus discípulos, no solamente los apóstoles que había acabado de escoger, había mucha gente de toda Judea, de toda Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. A Jesús arrastraba, pero procede a dejar claro su punto. Es que para Jesús existen dos tipos de personas entre las cuales lo escuchan. Una, las que responden a su mensaje obedeciendo sus palabras, y la otra, las que hacen caso omiso a ellas. Ambas representan dos estilos de vida con sus debidas implicaciones. La primera persona es la que escucha y hace. Y esta persona, ¿a quién se parece? Se parece a un hombre que construye bien una casa. Emprende un proyecto de vida, quizá uno de los más importantes, que construir una casa es un proyecto muy importante, el lugar para vivir. Y para ello toma las medidas necesarias, las básicas, lo fundamental. Mateo lo describe como un hombre sabio. Y para ello tiene que trabajar duro, tiene que cavar hondo con sus propias manos, pues en ese tiempo no había un home center para ir a comprar los materiales, no existían retroexcavadoras, volquetas, taladros, bobcats. No, tenías que trabajar con tus propias manitos hasta encontrar roca. Y luego de encontrar roca, pues ponías tu cimiento, que no es fácil, y construir. Sería un proceso que le iba a llevar toda la temporada del verano de sol a sol. Pues en invierno era muy difícil construir. Ahora, hay algo interesante en este proceso.
Y es que el fruto final de este proceso reside en que resiste a una fuerte inundación que golpea la casa. En esta zona del mundo, en la antigua Palestina o en los lugares del antiguo Medio Oriente, Antioquía de Siria, cuando llovía era en serio. Lluvias y tormentas completamente terribles. Era un asunto para esconderse. Así que la razón por la que se construye bien una casa no es por la estética de la casa, lo bonita, sino por su estabilidad y seguridad. Porque el invierno trae consigo inundación segura, ya que ese terreno en esa zona del mundo es arcilloso y con tanta agua se pone blando fácilmente y corre como ríos impetuosos a llevarse lo que esté por delante. De tal manera que lo único que puede resistir el embate de esos torrentes es una buena construcción con un cimiento sobre la roca. En contraste, la persona que solo oye también es alguien que construye. Dice el texto claramente que construye sobre tierra, pero sin cimiento. Y esto es muy particular porque Lucas lo toca, Mateo no. Mateo pone que es solamente sobre la roca, pero Lucas hace énfasis en el cimiento. No es solamente construir sobre la roca, sino poner el cimiento adecuado para poder levantar la casa. Todo lo contrario a su contraparte, este hombre parece que construyó de afán, sin esfuerzo, quizá por pereza de tantos días allí de sol a sol, expuesto a altas temperaturas. Quizá quería disfrutar el verano, hacía tiempo no se tomaba unas vacaciones por su familia y no, vamos a construir esto aquí rápido, esto se ve muy bueno. Pero también hay ingenuidad, es muy posible que haya ingenuidad, le digo por qué. Porque en verano ese terreno arcilloso que le acabo de comentar se endurecía mucho. Se veía muy sólido. Entonces este hombre ingenuo decía, no, es que aquí sí se puede construir, como dicen a veces las mamás, mamey. Se puede construir muy fácil y levantemos esto y sale para pintura también, como dicen por ahí. Pero el resultado es que este terreno arcilloso expuesto a grandes cantidades de agua se vuelve como una chocolatina derretida. Y es cuestión de tiempo para que llegue la catástrofe y la ruina sea terrible. Esa es la comparación. Y esta comparación nos deja 4 lecciones acerca del discipulado. 4 lecciones. La primera de ellas es que el discipulado es una casa en construcción. Este no es el primer lugar en la Escritura donde se habla del pueblo del Señor y de creyentes como una casa. Isaías capítulo 28 lo menciona. Pero también Primera de Pedro capítulo 2 dice que somos piedras vivas y se nos exhorta a ser edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo a Dios. Pablo afirma en Primera de Corintios que somos templo de Dios. Y Efesios 2, versículo 22 dice que estamos siendo edificados para ser morada de Dios. Así que tanto las palabras de Jesús como los demás textos del Nuevo Testamento que se refieren a nosotros como una casa, enfatizan que seguir a Cristo verdaderamente es un asunto dinámico, que tiene como fin llevar a cabo una obra perfecta. Jesús por su Espíritu Santo ha venido a cada corazón que deposita su confianza en Él y ha iniciado un proceso de construir un lugar donde Él va a venir a vivir.
Y es interesante porque de los creyentes no solamente se dice que somos una casa, se dice también que somos un árbol que tenemos que dar mucho fruto. Se nos llama también hombres nuevos que crecemos y maduramos hasta llegar a la estatura de Cristo. Sea cual sea la metáfora, la idea es la misma. Seguir a Jesús es un proceso que empieza en un punto para llegar a uno más alto o mejor. No hay estancamiento. En segundo lugar, escuchar y obedecer a Jesús es el cimiento que garantiza esa buena construcción. La parábola sugiere que sus verdaderos seguidores son aquellos que oyen y hacen lo que Él dice. Es decir, que Él es autoridad y lo que dice es autoritativo para quien lo escucha. Jamás Dios ha hablado en la Escritura sin que esto conlleve a una respuesta de obediencia a Él. Eso no es un asunto negociable. Deuteronomio capítulo 6. Escuchad, oíd Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hacemos cuando escuchamos a Dios. Ese es el cimiento mediante el cual nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual según la Biblia, escuchando a Dios. Jesús respondió. Una vez llegaron la mamá, al pastor Carlos le gusta mucho dar ese ejemplo de cuando llegan la mamá y los hermanos de Jesús y que a buscarlo, a hacer fila y le manda a decir que estamos aquí afuera. Y la respuesta de Jesús, muy dura, muy dura. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad, Otra vez estaba Jesús enseñando en la multitud y llega una mujer y le grita un piropo a María. Dice: dichoso el vientre que te trajo al mundo, dichosos los senos que te amamantaron. Y Jesús que responde: dichosos los que oyen mi palabra y la guardan. En pocas palabras, a Jesús no le gustan los fans. Y como diría el pastor Antonio Cruz, hacer es su verbo favorito. Hoy estamos todos a tiempo de recomponer nuestra construcción, hermanos. Si ella ha estado siendo edificada por las palabras de la cultura, de los influencers, del entorno, de las filiaciones políticas, de familiares o de medios, es tiempo de recomponer y construir sobre las palabras correctas. En tercer lugar, como toda construcción, el discipulado es un proceso. Tomará tiempo, no es inmediato, no hay atajo, Señor. Requerirá que se cabe hondo en ese corazón duro, remover esa arcilla de pecado y de malos hábitos y poner el cimiento de Cristo cada vez. Muchas veces nos vamos a sentir desalentados, como si nada avanzara en nuestra vida. Y esto es algo que aprendí de Felipe Webb, nuestro fundador. Grandiosas sus palabras cuando llegan a tiempo. Yo también lucho con pecados, quisiera dejarlos rápido, yo quisiera construir y obedecer al Señor en cosas que me pide. Y me frustro mucho y trato de volverme un fariseo que trata de ganarse el favor de Dios, mostrando que sí puede, que sí puede. Y Felipe una vez me dijo: ¿sabes qué? La obediencia es un proceso. La obediencia es un proceso. Es duro. A veces no lo vas a querer. Pero Jesús trabajará en ti de tal manera en que lo lleves a cabo. Confía en el Señor. Construimos sobre Él y sus palabras. Y estas son ciertas, probadas, son refinadas. De hecho,
Si estás construyendo sobre Jesús, no estás construyendo por tus propios méritos o por tus propios medios. Él fue el quien inició esa obra y la va a completar. Él cumplirá sus propósitos en ti. En cuarto lugar, el discipulado es un asunto de vida o muerte. Esta parábola que acabamos de examinar de dos hombres que construyen tiene un elemento que realmente le pone seriedad a las palabras de Jesús y lo continúan elevando mucho más allá de ser un simple maestro moral. Y ese elemento es el torrente y la inundación, que sí o sí van a tener que enfrentar las dos casas construidas. La vida está llena de momentos duros, pérdidas, separaciones, catástrofes, crisis económicas, políticas, quiebres relacionales, una pandemia, guerras, fracasos, despidos, envidia y hostilidad de parte de otros, luchas emocionales y enfermedades y demás. Ningún discípulo de Cristo está exento de lo cruel y lo dura que puede llegar a ser la vida. Más aún, y el tiempo, créeme que está muy cerca, aquellos que no escuchan a Jesús y que son indiferentes a su llamado, nos estarán persiguiendo, insultando y rechazando, nos estarán buscando la caída, como ovejas al matadero seremos llevados. Sin embargo, construir en Jesús, confiar en sus palabras y hacer su voluntad, no dejará que aunque las muchas aguas lleguen hacia ti, tu vida se caiga, ni se derrumbe. Todo lo contrario, resistirá y estará seguro, así tengas que enfrentar la muerte misma. En nuestros primeros 15 días como pastores, creo que Juanjo y yo hemos tenido que entrar en situaciones que no son fáciles ya. Nos ha tocado escuchar más personas de lo normal. Sin embargo, estando nuestro pastor ausente o nuestro jefe, hemos tenido que buscar hermanos para conocer sus situaciones y saber cómo están. Y me he sentido tan gozoso por personas como Paula Salazar, como Linda, como Cristina y como la hermanita que es esposa de un pastor que no le gusta que yo mencione su nombre. Que uno escuche de personas, Fede, los resultados todavía salen peor y peor, pero Dios me ha hablado. He conocido al Espíritu Santo, me he sentido abrazada y acompañada. He sentido cómo las canciones de la iglesia toman sentido para mí. Incluso me decía esta mañana, Fede, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no me quiere sacar de esta clínica hasta que le comparta a la chica que comparte habitación conmigo. Escuchar a Olinda decir, el Señor ha sido fiel, me ha sostenido, ha garantizado todo, puedo enfrentarlo todo, estoy en sus manos. Escuchar a personas como Cristina y la querida hermana que le comparto decir, Dios es Señor sobre este momento. Dios es Señor sobre mi fortaleza. Dios es Señor sobre mi debilidad. Eso es evidencia de quienes están construyendo en Él. Pero al Jesús estar hablando de inundación, no solamente se está refiriendo a los duros embates de la vida. Está hablando de juicio. Inundaciones y muchas aguas es lenguaje utilizado en la Escritura para referirse al juicio y castigo de Dios. Toda persona tendrá que rendir cuentas a su Creador.
Y ese momento no es uno que puede ser soportado, salvo que Jesús esté delante de uno como verdadero cimiento inconmovible, como un castillo fuerte. Si tu cimiento no está en Jesús, el juicio de Dios te embestirá y grande será la catástrofe para la vida. Porque Dios dio ese cimiento al mundo para que no se perdiera. Porque en la cruz del Calvario Jesús soportó toda la ira justa y santa de Dios, el juicio de todo hombre por el pecado, a fin de salir triunfantes ante el trono, como dice el himno que tanto nos gusta. Cuando yo ante el trono al fin esté, su sangre dirá: inocente es. Por tanto, las palabras de Jesús, además de ser una seria advertencia, son una oferta de gracia. Si no estás construyendo sobre Jesús, tu enemigo número uno, Dios, te juzgará. Pero si construyes sobre Él, te declarará inocente, te dará paz con Él, te dará una relación magnífica, la relación para la cual fuiste diseñado. Si has estado viniendo a Jesús a escucharle, deja que Él sea su cimiento. Eso de dejar como si darle una oportunidad, no, date a ti la oportunidad de que Él construya en tu vida. No hay vida que podamos construir fuera de Él. Toda vida fuera de Él es una ilusión, es una mentira. Y para quienes seguimos a Jesús, quisiera que pensáramos en la lucha más grande que tenemos en este momento, que es aquello que Jesús me está pidiendo hace tiempo que debo hacer y no lo he hecho. ¿Qué es aquello? Una relación, un hábito, ciertas licencias que te das por ahí. ¿Qué será? Quiero que vayamos juntos al trono de la gracia. Quiero que vayamos juntos a pedirle a Jesús que sus palabras no solamente conmuevan nuestro corazón, sino que remuevan nuestros afectos. Dile con toda sinceridad: Señor, me cuesta, tú sabes que me cuesta. Dame tu gracia. Produce en mí lo que yo no puedo lograr. Enséñame a confiar. Haz mi voluntad tuya. Y no sueltes esa oración hasta que sea una realidad. Examínate. Busca grupos de hermanos y rinde cuentas. Deja de considerar este libro como un accesorio muy bonito y deja que te alimente. Así a veces no sea fácil de digerir. Así no sea fácil, es confiable y garantizarán una vida estable y segura ante los embates de la vida. Oremos. Padre, a ti quiero venir con todos mis hermanos y aún con todos los que te están escuchando y quieren seguirte y no son capaces y quieren tomar la decisión. Porque tu palabra sea el cimiento sobre el cual hagamos. Elimina las mentiras
de esos sentimientos de que no hacen porque no quiero. Pon el querer. Que tu palabra nos convenza, nos persuada, porque viene de tu misma boca. Si estamos luchando con cerrar nuestra boca, danos la gracia y la fortaleza para llevarlo a cabo. Si estamos luchando con la ansiedad y las preocupaciones por deudas que hay que pagar o por bocas que alimentar, trae a nuestra mente tu palabra que nos hace mirar los pájaros y los lirios y podamos confiar en ti. Trae verdadero arrepentimiento a nuestro corazón, ese que se voltea y corre a ti. Que no sea para nosotros negociable el obedecerte. Por favor, Señor. Este mundo se burla de tanto cristiano que te llama Señor, Señor, y no hacen lo que tú mandas. Danos tu radicaleza, Cristo. Esto es en serio. Permítenos percibirnos como esas casas que están construyendo bien o mal, y que hagamos los ajustes necesarios para unirnos a tu voluntad ya mismo, Señor. Fortalece a los enfermos, fortalece a los que están sufriendo con tu palabra. Que podamos decir en vida o muerte, tú eres nuestro Señor, en vida o muerte, tú eres nuestra visión, nuestra esperanza. Que podamos dejar esas relaciones codependientes, que podamos poner límites a todo aquello que pensamos que es nuestro bien y lo único que ha hecho es abrir ese hueco en nuestro corazón más. Que así como Carlos y Janet nos han modelado vivir bajo tu señorío en medio del COVID, así nosotros sepamos que tu señorío es evidente en medio de nosotros. Cristo, sé nuestro cimiento. Cristo, construye y lleva a cabo tu obra en nosotros. Por tu nombre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu honor, por tu gloria, venga tu reino a nuestra vida. Traemos hoy nuestra vida a ti para que sea tuya por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.